Capítulo 31. Subir de nivel. Freya apartó la mirada de la batalla. Aunque el conflicto había alcanzado uno de sus momentos más intensos, con la recién llegada familia Loki dispersándose por varios frentes para repeler a los invasores, no tenía ningún interés en verlos luchar. Sin embargo, debía admitir que este día quizás había sido el más emocionante desde que descendió al mundo mortal. Incluso algunos dioses imprudentes, a pesar del peligro inminente y de que varios ya habían regresado a los cielos tras sufrir heridas irreparables en sus cuerpos terrenales, habían optado por permanecer en la superficie solo para disfrutar de la guerra. Parecían emocionados. Con los ojos inyectados en sangre y sonrisas tontas, vagaban entre los cadáveres esparcidos por el campo. Dioses repulsivos, escondiéndose tras falsas máscaras de superioridad y virtud. En momentos como este, cualquiera con un mínimo de sentido común podía ver que estos dioses no tenían ningún interés real en los lazos que habían forjado en este mundo. Probablemente ni siquiera les importaba el destino del inframundo. Mientras los entretuviera, dejarían que la ciudad ardiera sin remordimientos y enviarían a sus propios hijos al matadero. Aún así, no era mejor que ellos. Su sonrisa de porcelana no se desvaneció ni un instante. Sin que los demás dioses se dieran cuenta, había liberado un sutil rastro de su divinidad, justo lo suficiente para extender su conciencia a gran parte de la ciudad. Un acto así, desafiando la ley divina, causaría un gran revuelo si se descubría. Pero Freya no pudo evitar seguir el camino del alma pura del que se había enamorado. Aliviada de verlo luchar contra monstruos, se perdió en la inmaculada existencia de ese ser, hasta el punto de casi olvidarlo todo. A regañadientes, se obligó a apartarlo de sus pensamientos. Había llegado al campamento médico improvisado en la retaguardia. El número de heridos era tan alto que contarlos era una pérdida de tiempo. Por cada médico o sanador, había docenas de aventureros tumbados en catres o en el suelo. Botellas de vidrio vacías yacían en el suelo, secas, sin una sola gota de poción para administrar. Algunos sanadores estaban tan pálidos que parecían estar a punto de perder el alma. Otros incluso habían caído en coma, víctimas de una enfermedad derivada de haber forzado sus reservas mentales al límite. Aún así, muchas miradas se posaron sobre ella, llenas de admiración y lujuria. Su bendición o maldición como diosa del amor la hacía irresistible tanto para mortales como para dioses. Una sola palabra suya podía desatar guerras entre fanáticos religiosos en su nombre. Al llegar a una tienda improvisada, Freya apartó la tela de la entrada y entró. Parece estar peor de lo que pensaba, murmuró. Él dio un salto al oír su voz, interrumpiendo su cántico. Frente a ellos, el cuerpo herido de Ottar tembló levemente al reconocer la voz de su diosa. Estaba al borde de la muerte cuando lo trajeron, dijo él mientras destapaba un par de pociones. Vertió una sobre las vendas de Ottar y bebió la otra sin dudarlo. Su mente estaba casi agotada. Si no hubiera sido por el capitán de su familia, que yacía allí en ese estado, habría descansado hace mucho tiempo para recuperar energía antes de continuar con los tratamientos. Confirmé con Armit que sus heridas no están malditas, pero curarlas con magia ha sido difícil. Se llevó una mano a la sien, intentando calmar el creciente dolor de cabeza, antes de continuar. Su condición se ha estabilizado, pero a este ritmo, las heridas abiertas volverán a sangrar si detengo la cicatrización. Puedes dejarnos solos unos minutos. Tómate un descanso. Eid se quedó paralizada. Acababa de decir que si dejaba de canalizar su magia curativa, Ottar podría caer en un estado crítico. Aún así, tras dirigirle a su diosa una mirada profunda e inquisitiva, simplemente asintió. Se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y salió, cerrando la tienda tras ella. Freya se tomó su tiempo. Con cuidado, pasó la mano sobre las heridas de Ottar. Podía sentir la vitalidad de su hijo luchando contra una extraña energía incrustada en sus heridas. A veces, se mantenía firme, pero otras, flaqueaba, retrocediendo poco a poco. A ese ritmo, moriría incluso con tratamiento mágico. En el mejor de los casos, solo podían retrasar lo inevitable a menos que esa energía se dispersara. Freya, sabiendo que solo había una manera a su alcance de lograrlo, sonrió y susurró. Ha llegado el momento, ¿estás lista? Incluso estando inconsciente, Ottar escuchó la voz de su diosa y asintió en respuesta. Girando su enorme cuerpo, Freya retiró las vendas que cubrían la espalda de su hijo y, sin dudarlo, se mordió la punta del dedo, dejando caer una sola gota de sangre divina sobre él. El emblema de la familia se formó al instante en su espalda, revelando la falna que había sido sellada. Una sola gota de su sangre, impregnada con un rastro de arcano, fue más que suficiente.
Al penetrar en su cuerpo, la energía dañina chocó directamente con ese poder divino, pero ante la esencia de un dios, se desvaneció naturalmente, sin dejar rastro de su existencia. Superado el peligro inmediato, Freya suspiró aliviada. Tocó la falna y, sumergiendo su conciencia en ella, vio la inmensa cantidad de excelia acumulada. Grandes y pequeños logros obtenidos a lo largo de los años, todos preparándose para este momento de ascensión. Otar, quien hacía tiempo que había alcanzado casi la perfección en su nivel actual, podría haber avanzado y roto sus cadenas para convertirse en un aventurero de nivel 8. Sin embargo, se negó, jurando a su diosa que alcanzaría la máxima perfección posible antes de dar ese paso. Lo que él no sabía era que, durante el año pasado, mientras seguía sus órdenes y entrenaba tras bastidores al próximo héroe de horario, había acumulado suficientes logros para alcanzar esa codiciada perfección. Como un río, todas esas experiencias fluyeron hacia su falna, vertiéndose en su estado, que aumentó sin control hasta que cada estadística alcanzó 999, el límite absoluto del potencial mortal. Con una sonrisa radiante, el arcano de Freya fluyó hacia la falna, obligando a su hijo a cambiar de nuevo de estatus. Sin margen de crecimiento, sus estadísticas comenzaron a disminuir rápidamente, llegando a 0. El número sobre su falna comenzó a cambiar y distorsionarse. Sus habilidades se reescribieron y evolucionaron. Después de tantos años, el mundo volvió a presenciar el nacimiento de un aventurero de nivel 8. Mientras esto sucedía, Freya se disponía a retirar su conciencia cuando notó algo que no debería haber estado allí. Oculta en lo profundo del cuerpo de su hija, una gran concentración de energía temblaba y latía como si respondiera a una llamada. Pero a diferencia de Extelia, esta energía era completamente ajena, o eso creía, hasta que se dio cuenta, con horror, de lo que realmente era. Era poder extraído de los monstruos invasores. Pero a diferencia de Extelia, que registraba logros, esta fuerza era más cruda, más primitiva, casi salvaje. Fragmentos de almas habían sido purificados y agrupados dentro de su hijo, formando una burbuja que parecía esperar el momento de estallar. Freya no podía comprenderlo. No sabía cómo ni por qué las almas de esos monstruos habían acabado allí. El sentido común dictaba que el alma de todo ser mortal debía ascender a los cielos, donde sería purificada por los dioses de la muerte antes de la reencarnación. Incluso en la mazmorra, las almas de los monstruos seguían el mismo ciclo de renacimiento establecido por la Gran Madre. Las almas del mundo eran entidades irreemplazables e inmutables. Si alguna fuese aniquilada, se dispersaría para siempre y jamás regresaría. Cada vez que nazca, su reencarnación predestinada, emergía sin alma, nacería vacía, un simple cascarón sin vida. Esto no podía ser obra de un dios. Ni siquiera el más loco de ellos se atrevería a cometer semejante tabú. Llena de repulsión, desató su poder divino sin restricciones, envolviendo la amalgama de almas con la intención de purificarlas y permitirles regresar a los cielos. Pero en cuanto su arcano hizo contacto, su visión se oscureció. Bell sacó su cuchillo de la cabeza del monstruo. Le temblaban las manos, pero apretó los dientes y se obligó a calmarse. Respiró hondo y exhaló lentamente. Miró al cielo buscando serenidad, pero le resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. Habían llegado demasiado tarde. Aunque hicieron todo lo posible por derrotar rápidamente a los monstruos contra los que luchaban, una vez más, habían llegado demasiado tarde. Una docena de aventureros yacían muertos en el suelo. Bell no los conocía personalmente, pero recordaba sus rostros. Estaba seguro de haberlos visto caminando por las calles, bebiendo en la Hostes of Fertility, riendo de emoción. Creía que ya me había acostumbrado a la muerte, se susurró. En el pasado, había visto morir a gente con la que convivía. Era natural. Desde el momento en que entras en la mazmorra, no hay garantía de volver a salir. Pero esto era diferente. No estaban en la mazmorra. Su mirada se posó en los cuerpos. No eran aventureros experimentados. Eran apenas más que civiles que habían recibido una falna, y aún así, allí estaban, defendiendo horario a muerte. ¿Estás bien? Tenemos que seguir adelante, dijo Ryu, acercándose y poniéndole una mano en la espalda. Bell cerró los ojos y, tragándose la opresión que le oprimía el pecho, asintió. No podía perderse en sus emociones, todavía no. No hasta que todo hubiera terminado. Grieta. El sonido de algo fracturándose estalló cerca de ellos. Sobresaltados, todos se giraron hacia la enorme formación de hielo a la entrada de la ciudad. La estructura crujió, y las grietas se extendieron por su superficie, ensanchándose lentamente.
Una presencia tremenda comenzó a filtrarse desde el interior. Con un último estallido, la construcción mágica se desintegró por completo, revelando una enorme sombra en su interior. Bella agarró con fuerza la empuñadura de su cuchillo. El Goliat negro. Gritó Tsubaki, el primero en reaccionar. Sin dudarlo, cortó un enorme trozo de hielo que había sido lanzado hacia ella. La espada mágica en sus manos tembló al impactar, como si estuviera a punto de romperse. Incapaz de partirla en dos, apenas logró desviarla lo suficiente para evitar un impacto directo. Ese hielo, resultado de uno de los hechizos definitivos de Rivería lanzado por alguien que recientemente había ascendido a un nivel superior, era tan duro que incluso un aventurero de nivel 7 tendría dificultades para romperlo. Más aún para ella, que apenas estaba en el rango superior del nivel 4. Y, sin embargo, ese monstruo lo había logrado. Lo cual solo podía significar una cosa. Para su desgracia, esa criatura se había vuelto mucho más fuerte que cuando escapó de la mazmorra. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad, espetó, activando la magia de sus espadas. No podían permitirse guardarse nada si iban a enfrentarse a ello. Dejarlo escapar sería una catástrofe. Su pequeño equipo tendría que detener a un jefe de piso que había alcanzado el nivel 8. Capítulo 32. Supervivencia o aniquilación. La consciencia divina de Freya quedó completamente suprimida, cayendo en lo que los mortales llamarían una ilusión. Un espacio sin forma, donde conceptos como la luz y la oscuridad aún no existían. Un lugar donde ni siquiera la noción de la nada tenía sentido. Era un vacío absoluto. Pero entonces, en un instante, estalló el caos, y en su centro, brotó una semilla. Durante eones durante los cuales su inmortalidad eterna fue apenas un instante, observó cómo esa semilla se convertía en un árbol colosal. Sus ramas perforaban el espacio y se retorcían, latiendo con algo mucho más allá de la divinidad. Esa energía se condensó y cristalizó, formando la primera hoja del árbol. Freya abrió los ojos de par en par, porque esa hoja era nada menos que un mundo en sí misma. Y antes de que pudiera recuperarse del impacto, la creación surgió como una inundación rugiente, negándose a detenerse en una sola. Cada hoja era un mundo tan real como la madre que dio a luz a los dioses, y cada rama conectaba la miríada, donde todas las energías fluían y se entrelazaban. Era simplemente hermoso y hasta que ocurrió lo inevitable. Marchitarse y morir. El árbol comenzó a ser devorado desde la raíz, dejando solo el mismo vacío del que había brotado. Fue entonces cuando la diosa sintió una mirada sobre ella. Estaba impotente ante la presión aplastante que se intensificaba rápidamente. Casi de inmediato, reconoció a esa entidad. Era la misma presencia que había espiado su mundo esa mañana a través de una grieta en el cielo. Su corazón se detuvo. Sintió que su poder divino se erizaba y explotaba, destrozando la ilusión antes de que pudiera llegar a su fin. Freya recuperó el control poco después. Una gota de sudor frío resbaló por su rostro impecable, y una profunda sensación de desolación la invadió. Retiró el poder divino que había envuelto las almas. La diosa no sabía qué pensar. ¿Qué era exactamente lo que acababa de ver? Como diosa, era muy consciente de la existencia de otros mundos más allá de su dominio, pero jamás había imaginado semejante magnitud. Y para su consternación, una amenaza extranjera, mucho más allá de su comprensión, se alzaba ahora a las puertas de su mundo. Temiendo caer de nuevo en la ilusión, Freya no forzó su poder para dispersar las almas. En cambio, rompió el caparazón que las contenía, permitiéndoles fluir libremente hacia Alfalna, que se hinchó al instante. Los registros en la espalda de Otar comenzaron a cambiar de inmediato, pero no de la forma que la diosa esperaba. Sus estadísticas no se movieron en lo más mínimo, pero nuevas líneas comenzaron a formarse. El cuerpo de Otar se convulsionó, sus venas se hincharon y sus músculos se tensaron. Su presencia, ya la de un nivel 8, comenzó a resurgir. Lentamente, la turbulencia disminuyó. Las heridas que una vez lo habían acribillado se cerraron, y por fin recuperó la consciencia. Freya retrocedió unos pasos, observando atentamente, intentando discernir si el uso de esas almas había afectado de alguna manera la mente de su Otar. Afortunadamente, sin dudarlo un instante, los ojos del capitán de su familia se iluminaron al reconocerla. Inmediatamente se arrodilló ante ella. Pido disculpas por mi incompetencia. Cuando el recuerdo de lo sucedido resurgió, un destello de furia cruzó su rostro, pero se desvaneció en el momento en que volvió a mirar a su diosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella con silenciosa curiosidad. Otar no levantó la mirada. En cambio, se miró las manos un instante antes de apretarlas con fuerza.
más vivo que nunca. Entonces ve y muéstrales tu poder. Freya sentía curiosidad por ver cuánto había crecido su hijo, así que no dudó en enviarlo de vuelta al campo de batalla. Y aunque no lo hubiera hecho, estaba segura de que él habría ido solo. Después de todo, su corazón no estaría en paz hasta que borrara la vergüenza de haber estado a punto de perder una batalla en su nombre. Ottar se levantó, sintiendo oleadas de poder recorriendo su cuerpo, haciéndole sentir invencible. Sin dudarlo, tomó su espada, y se quedó paralizado. Sus ojos se iluminaron al inundar su mente con información. Al igual que cuando recibió sus habilidades anteriores, comprendió instintivamente cómo usar su espada al máximo. Una nueva habilidad, murmuró para sí mismo, absorbiendo el nuevo poder. Detrás de él, Freya seguía luchando con sus pensamientos. ¿Había hecho lo correcto? Observó la espalda de su hijo mientras se alejaba del campamento y luego contempló fijamente las palabras doradas que se habían formado en su falda. Pronto descubriría si era una bendición o una maldición disfrazada. Nivel de profesión Señor de la Guerra nivel 5. La imponente torre de Babel había comenzado a temblar. Tras ser destrozada por el ascenso de un dios, sus cimientos quedaron irreparablemente destrozados. Fue un milagro que la estructura se hubiera mantenido en pie tanto tiempo. Los pisos superiores comenzaron a derrumbarse uno tras otro, cayendo rápidamente, hasta que, con una explosión masiva, el suelo cedió, enterrando la torre en el primer piso de la mazmorra. Se escuchó un estruendo atronador, seguido de una nube de polvo y escombros que se elevó por los aires, cubriendo la plaza de la ciudad. Una docena de cuervos graznaban ansiosos, sobrevolando el lugar. Como un oasis en medio del desierto, llamó la atención de todo Horario. ¡Qué desgracia! ¿Cuántos millones de balis en recursos y materiales se enterraron en la mazmorra? Se quejó Hefesto, lanzando una bolsa de espadas mágicas ante los dioses reunidos. Así que estuviste en Babel, dijo Loki, inspeccionando las armas y sonriendo ante su excelente artesanía. Debían de ser obras maestras reservadas solo para exhibición por la mejor familia de herreros de Horario. Debo decir que, por muy imprudente que haya sido, recuperarlas antes del derrumbe de la torre no será de gran ayuda. Wolf y los demás herreros comenzaron a distribuir las armas entre los aventureros. Habían tenido tiempo suficiente para recuperar la mitad del armamento de un almacén, más que suficiente para equipar a un pequeño ejército si fuera necesario. Ya no había motivo para preocuparse por el uso de las espadas mágicas. Podrían soltarlas libremente. Incluso si las hojas se rompieran, podrían reemplazarse sin problemas. Aún así, Hefesto tenía una expresión amarga. Escudriñó la multitud en busca de Hermes, pero ni siquiera pudo vislumbrar al escurridizo dios. Tras dudar un momento, apartó a Hestia de los demás dioses y la condujo a un lugar más apartado para contarle lo sucedido. ¿Qué? ¿Las brasas de la llama sagrada siguen en el inframundo? El rostro de Hestia se ensombreció. Agarró a Hefesto por los hombros, esperando que fuera solo una broma cruel, pero la diosa de la forja solo pudo apartar la mirada. Me llevé las brasas que quedaban tras la muerte de Pandora. Su voz estaba cargada de culpa. Es culpa mía. Debí asegurarme de que regresaran a los cielos, continuó Hestia entre lágrimas. Lo último que necesitamos es que la llama sagrada se corrompa y que Horario se convierta en la nueva Olimpia. Hestia no culpó a Hefesto. Ella también era una diosa con jurisdicción parcial sobre la llama sagrada, al igual que Prometeo y ella misma. Así que el acto de recuperar las brasas sobrantes no era alarmante en sí mismo. El verdadero problema era que Hermes los había robado. Hestia no pudo evitar llevarse una mano a la sien, balanceando sus dos colas mientras intentaba calmar la furia que la invadía. Ese asqueroso embaucador recibiría su merecido una vez que todo esto terminara. Solo esperaba que no se atreviera a despertar la llama sagrada. Si se corrompía, Hestia se vería obligada a usar su poder divino para detenerlo, o correría el riesgo de desatar una nueva calamidad sobre el inframundo. Y con la mazmorra tan cerca, todo ese poder divino residual sería absorbido sin duda por ella, fortaleciéndola y rompiendo el pacto que tenía con Urano. Hermes era un fastidio. A veces parecía que su cabeza solo servía de adorno. ¿Qué tan difícil era comprender que objetos como la llama sagrada solo podían ser controlados por dioses con la debida jurisdicción sobre ellos? Si estaba tan ansioso por morir, ¿por qué no fue a robar otra reliquia divina del cielo, como el rayo de Zeus o la lanza de Odín? Al menos así no sería su problema. En ese momento, el Oculus de Hestia se iluminó. Belisama está luchando contra el Goliat negro. Gritó la voz de Lily con preocupación. Hestia se quedó paralizada y agarró el dispositivo. Estás bromeando, ¿verdad?
Rió para sí misma, intentando negarlo. Un rugido proveniente de la pared la hizo girar, solo para ver a un gigante de más de 20 metros de altura elevándose sobre los edificios, empequeñeciéndolos. Una explosión masiva golpeó a la criatura de lleno en la cara, tambaleándola. Estia reconoció el hechizo al instante. Era el Fireball de Bella, mejorado por Argonaut. El Oculus se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje de los aventureros en combate. Necesitamos refuerzos en el muro sur. El jefe de piso se liberó de la magia de hielo y ha ascendido al nivel 8. Como si las malas noticias se hubieran acumulado de golpe, y Estia, ya pálida de preocupación, no pudiera tomarse un respiro, un estruendo proveniente del recién derrumbado Babel volvió a sacudir la ciudad. El polvo se disipó lentamente, revelando una figura esquelética tan enorme como el Goliat negro. A sus pies, cientos de monstruos esqueléticos comenzaron a surgir de la oscuridad, formando filas y avanzando rápidamente hacia la retaguardia del frente de batalla, justo donde todos los dioses y heridos se habían refugiado, creyendo que era la zona más segura, lejos del combate. El Oculus se iluminó una vez más, pero la voz del otro lado tembló, como si no estuviera segura de qué decir. El monstruo Rex del piso 37, Ubausi junto con un batallón de esparto y de alto nivel, acaba de salir de la mazmorra. La voz no se detuvo ahí. También recibimos un informe de la familia Loki, que se encontró con el monstruo Rex antes de escapar y un largo silencio fue suficiente para llenar el aire de pavor. Se estima que el monstruo Rex tiene una fuerza de combate de alrededor del nivel 9, y los Spartoi están en el nivel 6, la voz sonaba completamente aturdida. Finn, atrapado en medio de su propia batalla contra uno de los invasores, no pudo evitar voltearse a ver al monstruo Rex. Ni siquiera se le ocurrió que semejante criatura pudiera escapar de la mazmorra por sí sola, así que la preocupación no se reflejó en su rostro. En cambio, sonrió al ver a Ice entrar corriendo, sin inmutarse por los monstruos esqueléticos que la seguían. Eso significaba que no eran enemigos. Los Spartoi comenzaron a dispersarse por horario. Los aventureros, horrorizados por el nivel revelado a través del comunicador, retrocedieron al verlos. En horario, el número de aventureros de nivel 6 o superior era tan bajo que cientos de monstruos de nivel 6, combinados con la amenaza de los invasores, se convirtieron en una crisis irresoluble. ¿Fue este el final de horario? Capítulo 33. Los tres mundos. En una cadena de montañas heladas, la nieve caía con violencia, cubriéndolo todo con un manto blanco que borraba el horizonte. Por un momento, creyó estar en las montañas de Acerlisia, pero tras recorrer parte del terreno, descartó la idea. Este no era su mundo, concluyó con certeza. Fue entonces cuando un movimiento bajo la nieve llamó su atención. Descendió lentamente del cielo hasta que distinguió claramente una criatura colosal. Un enorme cangrejo color ceniza, de más de 12 metros de altura, que emergía al sacudirse la nieve de su exoesqueleto. Lo reconoció de inmediato como una amenaza que, en su mundo, solo aquellos que habían alcanzado el nivel de héroes podían enfrentar con alguna esperanza de victoria. Podía controlar al monstruo sin mayor dificultad, pero ese no era su objetivo. Estaba a punto de irse a continuar su investigación cuando notó la mirada del cangrejo fija en él. Imposible, pensó, justo antes de que un cañón de agua a alta presión lo golpeara de lleno, lanzándolo una docena de metros hacia atrás antes de que pudiera recuperar el control. Frente a la armadura, 6 armas se movían por el aire, desviando el ataque. Magia de alto nivel. Rugió la armadura al instante, reconociendo su origen sin dudarlo. Una de las espadas cortó limpiamente el torrente, clavándose profundamente en la cabeza del monstruo, obligándolo a interrumpir el hechizo por la fuerza del contraataque. Como un proyectil de artillería, la armadura descendió con una fuerza brutal, blandiendo una hacha rodeada de magia tan densa que era visible a simple vista. Un solo golpe fue suficiente para partir en dos el cuerpo colosal del monstruo. Desde el cadáver comenzaron a elevarse rastros de luz que flotaban en el aire y se dispersaban lentamente, dejando atrás su botín. Si la armadura tuviera rostro, habría fruncido el ceño en ese momento. Recogió los restos del monstruo y, furiosa, los aplastó hasta convertirlos en nada. La nieve a su alrededor empezó a agitarse. Su breve batalla había atraído la atención de más criaturas, y antes de que se diera cuenta, una docena de cangrejos color ceniza lo habían rodeado. Las armas en su espalda comenzaron a brillar, cargando con magia salvaje que zumbaba en el aire. Iba a exterminarlos a todos. No dejaría nada atrás. Rigrid se detuvo en lo alto de la torre de vigilancia del castillo flotante de los 8 reyes de la avaricia y contempló atentamente el páramo helado al que habían llegado.
No pudo evitar pensar que esta visita inesperada la arrastraría a un, ¿cómo debería llamarlo? ¿Un cambio de mundo? Como mínimo, había recuperado el control de la mayor parte de su poder mágico, lo que le permitía usar magia de vuelo de nuevo. Aún así, sentía cierta demora en el flujo de sus artes marciales, como si intentara activarlas mientras se hundía en el alquitrán. Según Tsa, su cuerpo aún se estaba adaptando al maná extranjero, y solo necesitaba darle tiempo. Para él era fácil decirlo. Después de todo, no se había debilitado en lo más mínimo. Con suerte, debería poder usar al menos la mitad de mi fuerza real en este estado, se quejó. Mientras se perdía en sus pensamientos, Rigrid notó que la armadura regresaba a la fortaleza. Una breve sonrisa se dibujó en su rostro, solo para transformarse en una mueca al ver su estado. Estaba maltratada, con profundos cortes que dejaban al descubierto la oscuridad interior. Sin dudarlo, voló rápidamente hacia la entrada y entró en la cámara principal. Reclinado en el centro del gran salón, el señor dragón de platino, Saindorcus Vaison, había recuperado la conciencia después de abandonar la armadura. Parece que los lugareños te dieron una buena paliza, comentó Rigrid mientras examinaba los daños. Suspiró profundamente. Conocía bien el verdadero poder de esa armadura cuando Tsa decidió no contenerse. Verla en ese estado la inquietó. ¿Y si hubiera sido ella quien hubiera salido a investigar? ¿Habría tenido siquiera la oportunidad de regresar? No puedes culparlos. Después de todo, ahora somos los invasores, intentó bromear, con la esperanza de aliviar la tensión en la sala. No eran los nativos. La expresión de Rigrid se volvió sombría. ¿Jugadores? No, pero eran habitantes de este mundo. Tsa dejó caer algunas piezas brillantes que había recogido de los monstruos con los que había luchado. La mayoría de ellos habían sido destruidos por la armadura, pero los pocos fragmentos restantes requerirían magia salvaje para ser completamente aniquilados. Lo más probable es que estén en la misma situación que nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que ya sabes cómo llegamos a este mundo? Solo una teoría. Tsa se acomodó de nuevo, cerrando los ojos para descansar y recuperar la energía gastada en su batalla anterior. Si le hubieran advertido que esos cangrejos eran solo crías y que matarlos despertaría a los padres, habría huido sin pensarlo dos veces. Era preocupante. Esos monstruos representarían una inmensa amenaza para su mundo. Una oleada de intensas ganas de matarlo obligó a abrir los ojos de nuevo. No le sorprendió ver a Rigrid apuntándolo con su espada. Mantuvo la calma. Recordaba bien que, incluso en su vejez, su temperamento no se había suavizado ni un ápice. ¿Hay algún problema? Creo que, ya que estoy metido en este lío por tu culpa, merezco saber esa teoría que mencionaste, ¿no? Su tono sonaba más a exigencia que a pregunta. La armadura a su lado se movió más rápido de lo que Rigrid pudo reaccionar. Con un golpe aplastante, la espada le fue arrebatada de la mano. Rigrid saltó hacia atrás y, activando magia de quinto nivel, invocó cientos de estacas de hielo que se clavaron en el suelo alrededor de la armadura, impidiendo sus movimientos. Sabía que, con su poder actual, enfrentarse a Tsa era simplemente imposible. Con un solo movimiento, el señor dragón podría aplastarla hasta la muerte si quisiera. Aún así, no se rindió. Su instinto asesino no solo se mantuvo firme, sino que se volvió más intenso y denso. ¿Crees que es divertido hacerme luchar contra mi antiguo camarada? Escupió cada palabra con veneno. Para entonces, la armadura ya se había liberado de su prisión de hielo, y cada una de sus armas apuntaba directamente al cuerpo de la anciana. Un solo pensamiento, y estaría muerta. Saindorcus Vaison suspiró. Es mejor que no lo sepas. ¿Ya no confías en mi palabra? La magia salvaje contenida en la armadura se disipó, cayendo al suelo junto con las armas. ¿Acaso los años que luchamos codo con codo no significan nada para ti? Mi camarada era esa armadura, y lo sabes bien. Yo decidiré si esa información es relevante o no. Rigrid recuperó su espada y la envainó. Pasaron unos segundos en silencio antes de que Tsa finalmente asintiera. Su enorme cuerpo de dragón se movió. Justo detrás de donde había estado acostado, había un altar. Rigrid caminó hacia él, confundido. En el centro del altar, un grueso libro cerrado irradiaba un tenue resplandor estrellado. ¿Sabes qué es eso? Preguntó Tsa. Rigrid tuvo una idea general. Intentó tocarlo, pero fue imposible. Una barrera mágica se formó al instante, protegiendo el libro. Es el libro sin nombre. La leyenda dice que fue uno de los artefactos más poderosos de los 8 reyes de la codicia.
Se dice que en sus páginas se registra toda la magia existente. Ella se giró y echó una mirada al señor dragón que estaba detrás de ella. También se dice que solo su verdadero dueño puede tocarlo. El hecho de que esté aquí y no se haya perdido significa que lo trajiste, como su nuevo amo. Casi, pero aún no del todo. Ese libro esconde mucho más que eso. ¿Me creerías si te dijera que el libro es en realidad un mundo? ¿Y que es la razón por la que los jugadores vinieron al nuestro? Rigrit esbozó una leve sonrisa, como si acabara de oír un buen chiste. Pero al ver que Tsa seguía serio, no tuvo más remedio que aceptar sus palabras. Después de todo, ese libro había pertenecido a los 8 reyes de la avaricia. Por absurdo que sonara, no sería la primera cosa irracional relacionada con los jugadores. Rigrit, ¿sabes cuándo los dragones se convierten en señores? ¿No es por la edad? Cuanto más viejo es un dragón, más fuerte se vuelve. He conocido a algunos ancianos que incluso podrían usar magia de 8º nivel. Insensatos sin remedio. Nunca alcanzarán el estado de señor. Profanar sus cuerpos con esa magia vil los ha condenado. Sa sabía perfectamente que no lo sabría. Esta era información que ni siquiera los dragones nacidos después de la llegada de los jugadores conocían. Los señores dragón nacen cuando un dragón establece una conexión con las líneas ley del mundo. Nos convertimos en canales por donde fluye el maná más puro, lo que nos permite ejercer magia salvaje. Mi padre, el emperador dragón, lo sabía y no estaba satisfecho. Quería más. Para lograrlo, no podía limitarse a conectar únicamente con nuestro mundo. Convertido en el mayor pecador de la historia, usó magia salvaje para invocar esos nuevos mundos. No habría sido un gran problema si no fuera por el hecho de que la mayoría de los objetos mundiales que traía estaban vinculados a seres poderosos, esos despreciables jugadores. Mi padre logró su objetivo. Trascendió nuestra especie y trascendió el límite al que estábamos atados. Si no hubiera desaparecido hace tantos años, no estaría mal llamarlo ahora un verdadero dios dragón. Como efecto secundario, el ritual de magia salvaje atraía a jugadores con objetos mundiales cada 100 años. Algunos ya deberían conocerlos. Los dioses de la teocracia, los 8 reyes de la avaricia, incluso él y nuestro antiguo camarada que luchó contra los reyes demonio. Aunque débil comparado con los demás, él también portaba un objeto mundial. Por eso creo que tengo alguna idea de lo que está pasando. Todavía recuerdas aquella conversación junto a la fogata, ¿verdad? Cuando reveló que los monstruos que aterrorizaban al mundo lo habían acompañado, porque estaban ligados al objeto mundial que llevaba consigo en una misión. Así es como lo entendí. Cuando los objetos mundiales son traídos a nuestro mundo, arrastran a su portador y todo lo que esté ligado a ellos, incluyendo fortalezas como el castillo flotante de los 8 reyes de la avaricia, e incluso aquellas misiones con monstruos no jugadores de Yggdrasil. Mi teoría es que esta vez, aquello a lo que se aferró la magia salvaje fue tan grande y pesado que nosotros, las anclas, terminamos siendo arrastrados junto con ella, arrojados a quién sabe qué mundo. Rigrit se quedó inmóvil un buen rato, procesando las palabras del señor dragón de platino. Era una locura, pero había convivido con un jugador durante años mientras luchaban contra los reyes demonio. Conocía su origen, igual que Tsa. Si lo que dices es cierto, ¿no significa eso que todo lo relacionado con la magia salvaje y los objetos mundiales fue arrastrado con nosotros? Me vino a la mente cierto anillo. Sería un desastre si ellos también se vieran envueltos en este lío. Sa se recostó de nuevo, ocultando el pedestal con el libro sin nombre. Por ahora, me centraré en conectar con este mundo para aprovechar su poder. Es la mejor opción si queremos regresar a nuestro mundo original. Cerró los ojos. Necesito actuar rápido, antes de que los demás señores dragón que fueron arrastrados hasta aquí se me adelanten y se apoderen de las conexiones con el mundo. Mientras decía esto, sintió que la presencia de Rigrit se alejaba, deteniéndose en el borde del castillo flotante. Ella le dirigió una última mirada antes de saltar y volar. Sa no la detuvo. Aunque este mundo era peligroso y desconocido, confiaba en sus habilidades. Puede que ya estuviera vieja y desgastada, pero seguía siendo alguien que había superado el reino de los héroes. Mientras no se enfrentara a jugadores o monstruos de Yggdrasil, no tendría problemas. Aunque no lo reconociera, Sa aún sentía un profundo respeto por ella como ex camarada y amiga. Era mejor así. Había algunos secretos que ella jamás debería descubrir. Ni siquiera quería imaginar cómo reaccionaría si supiera que la forma más pura del maná eran, en realidad, almas extraídas directamente del ciclo de la reencarnación mediante magia salvaje. La armadura tardaría unos días en regenerarse.
Una vez lista, la usaría de nuevo para explorar. Sabía que su presencia lo convertía en un invasor, pero no podía ocultar su curiosidad por este mundo. Además, había algo que necesitaba confirmar. Cuando comenzó a conectarse con el mundo, sintió que tres sistemas mágicos chocaban entre sí. La magia salvaje, la magia basada en niveles y la magia nativa de este mundo estaban en conflicto. Recordó que algo similar había ocurrido la primera vez que un jugador llegó a su mundo. Sin embargo, al usar un objeto mundial, ese jugador había logrado estabilizar ambos sistemas en uno solo. Como resultado, quienes aprendieron magia basada en niveles ya no podían usar magia salvaje, y viceversa. Ahora, sin un catalizador que calmara las aguas, el resultado era incierto. El mero hecho de intentar conectar con este mundo inestable ya era un gran riesgo. Cuantos más seres mezclaran ambos sistemas, o incluso los tres, peor se volvería el caos. Ya podía sentir cómo el maná se volvía turbio. Ni siquiera quería imaginar qué pasaría si esto continuaba. En el peor de los casos, el mundo entero podría colapsar, llevándose todo consigo. Molesto, apartó esos pensamientos. Necesitaba concentrarse. Su objetivo era convertirse en un conector de mundos, y no podía conformarse con reclamar una sola línea ley. Necesitaba controlar todas las posibles para obtener el poder necesario para atravesar el espacio y regresar a su mundo. Mientras pudiera escapar antes del colapso, no sería su problema. A lo lejos, en un hermoso campo de flores donde la primavera nunca terminaba, había llegado la destrucción. Enormes grietas habían desgarrado la tierra y el terreno se había deformado tan severamente que era necesario volver a dibujar los mapas desde cero. En el centro de esa devastación, un dragón cubierto completamente de escamas negras rugió con furia. Kurelin los Malvar, uno de los señores dragón, se puso de pie, batiendo sus alas destrozadas. No tenía idea de cómo había terminado en esta situación. Siendo atacado indiscriminadamente por un falso dragón. Aún así, no permitiría que su nombre se manchara. Le daría una lección a ese impostor tuerto. Una que demostraría lo aterradores que podían ser los verdaderos señores dragón. Capítulo 34. El Caballero Oscuro. Por último, la superficie. Ainz había lanzado Incognoscible Perfecto para evitar revelar su posición y permitir que los no muertos salieran de la mazmorra. Sin darse cuenta, la Gran Madre le había regalado un ejército completo antes de huir, uno que no tenía intención de desperdiciar. Esperaba que la espada china, miembro del linaje de un dios, se quedara a su lado para poder explicarse ante los nativos. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, desapareció, ansiosa por enfrentarse a los monstruos de Yggdrasil. Podía percibir la pasividad de estos dioses, aunque aún dudaba en confrontarlos directamente. No era miedo, sino que la escasa información que tenía sobre esos autoproclamados dioses era demasiado vaga. Los recuerdos de la mazmorra que había tenido tiempo de revisar tampoco eran muy esclarecedores. Aunque los odiaba profundamente, parecía que esos dioses se habían mantenido a distancia, sin poner un pie dentro. Sus propias experiencias en Yggdrasil tampoco le tranquilizaron mucho. En ese mundo, los dioses eran jefes de incursión que, en la mayoría de los casos, requerían un grupo completo de jugadores de nivel máximo para enfrentarse a ellos. Si su verdadero poder se pareciera remotamente al de esos jefes, el momento en que uno de ellos se uniera a la batalla actual sería el peor resultado posible. Las incursiones en la ciudad de Yggdrasil tenían una mecánica particular. Su dificultad variaba según el nivel de poder promedio de los defensores. La invasión actual era manejable, incluso para los propios nativos, que poco a poco comenzaban a recuperar terreno. Pero si las reglas de Yggdrasil seguían vigentes y un jefe de incursión se unía al bando enemigo, la situación podría descontrolarse en cuestión de minutos. Con una sola orden de avanzar, Ainz envió a los monstruos bajo su mando para unirse a la defensa. En cuanto a él, también había decidido involucrarse. Quería acumular la mayor cantidad de favores y experiencia posible antes de iniciar negociaciones con la ciudad. Ainz rió para sí mismo. Casi se sentía como si estuviera dentro de un juego otra vez. Aparecer en su forma de no muerto habría sido excesivo, así que inmediatamente comenzó a crear una armadura mágica para el combate. Sería un problema si alguien lograba ver a través de ella, pero Ainz confiaba en que, en una situación como esta, nadie con un mínimo de razón atacaría a alguien que ofreciera apoyo, fuera monstruo o no. Con un rugido, el grifo batió sus alas, generando una pequeña tormenta a nivel del suelo que envió a volar a varios magos. Usando sus poderosas garras, los atrapó en el aire antes de estrellarlos contra el suelo, dejando cráteres a su paso.
El arquero a su lomo tampoco se quedó de brazos cruzados. Cada pocos segundos, una flecha cargada se disparaba como una granada mágica. Rivería no quería admitirlo, pero hubo más bajas de las que ella esperaba. Solo necesitaban un golpe sólido, pero la velocidad del grifo era abrumadora. Allen podía seguirle el ritmo en el suelo, pero una vez que la criatura tomó vuelo, las cosas se volvieron mucho más complicadas. Fue frustrante. Para colmo, los múltiples informes que llegaban a través de Oculus no eran nada alentadores. Fue entonces cuando sintió los temblores en el suelo. Era la marcha de un ejército. No necesitó darse la vuelta para saber que un gran grupo de espartanos se acercaba por la retaguardia. Estaba a punto de desatar el hechizo que había preparado sobre ellos cuando el Oculus en su cintura se activó. Todos los frentes, retrocedan. Los aliados han llegado. Los monstruos tomarán la vanguardia. La voz de Liliruca sonaba algo emocionada. La incertidumbre llenó los ojos de los magos. Los espartanos del sexto nivel estaban a solo unos pasos cuando el miedo comenzó a apoderarse de sus corazones. Estaban a punto de desatar un aluvión de magia cuando una figura con cabello dorado apareció frente a ellos. No la atacaron. Ni siquiera parecieron reconocer su presencia. Simplemente continuaron su camino, pasando junto a los aventureros, quienes, sin comprender del todo lo que sucedía, no pudieron evitar observarlos como si presenciaran una visión de otro mundo. ¿Estás bien? Ice se detuvo a su lado y le ofreció una poción. Estás pálida, dijo con su habitual voz impasible, acompañada de un leve ceño fruncido que, para quienes la conocían, revelaba lo preocupada que estaba. ¿Tan mal me veo? Tú tampoco te ves muy bien, respondió Rivería con una risita mientras tomaba las pociones. Gracias, susurró, antes de volver la mirada hacia los espartos, que ahora se reunían alrededor del grifo. ¿Cómo es que? Es una larga historia, interrumpió Ash, desenvainando su espada y preparándose para la batalla. Miró a Rivería. Descansa. Yo me encargo. Sin más vacilaciones, Rivería dejó la situación en sus manos. Todos los magos, retrocedan. Atiendan a los heridos. Dejemos esta batalla en manos de la princesa de la espada. Como si sus palabras tuvieran autoridad divina, todos obedecieron sin cuestionarlas. En realidad están ayudando, murmuró Loki, incapaz de ocultar su ceño fruncido. Los demás dioses parecían igual de confundidos. Si hubieran sido los Xenos quienes habían llegado para ayudar a Horario, quizá lo habrían aceptado, pero estos monstruos eran diferentes. No se movían como criaturas nacidas en mazmorras. Buscaban activamente a los invasores, moviéndose con precisión metódica. Para Loki, eso solo podía significar una cosa. Alguien los controlaba. Echó un vistazo a Undaeus, quien no se había movido ni un centímetro desde que salió de la mazmorra. La conclusión lógica era que este monstruo, ejerciendo algún tipo de control maestro sobre sus creaciones, dirigía a los espartos. Pero algo en esa teoría no cuadraba. Fue Hestia quien finalmente confirmó la sospecha. Algo anda mal con los monstruos, dijo con absoluta certeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hefesto con clara duda en su voz. No se sienten normales. No son como monstruos de mazmorras, ni como Xenos. Son más como ¿y cómo qué? Interrumpió Loki. No estoy segura. No puedo identificarlo, admitió finalmente. Pero alguien que pudo percibir la anomalía fue Freya. Bastaba con una mirada para verlo. Cada monstruo, incluido el jefe de piso, estaba conectado por un hilo formado a partir de un alma. Fue una pena que, en algún momento, el rastro desapareciera. No podía distinguir con exactitud cómo se escondían de su mirada, lo que solo hacía que la situación le resultara aún más intrigante. Fue entonces cuando, con un estruendo ensordecedor, Undaeus se movió. Levantó su espada, y la luz que rodeaba la hoja se atenuó antes de que la blandiera hacia abajo. Un rayo de oscuridad atravesó el aire, cortando la atmósfera con una presión letal. La dirección del ataque era clara. De pie sobre la muralla de la ciudad, el único enemigo que había permanecido inmóvil desde que comenzó la invasión finalmente hizo su movimiento. Levantó la mano hacia la oscuridad que se acercaba y, para sorpresa de todos, la sangre derramada por los aventureros caídos comenzó a ascender, volando hacia él. Se concentró en una esfera entre ellos antes de expandirse, formando un muro donde impactó el ataque de Undaeus. La pared, que aparentemente se había solidificado, se agrietó ligeramente, pero no se rompió. La oscuridad se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer. La pared de sangre volvió a su forma líquida, convirtiéndose una vez más en la esfera carmesí que flotaba ante el invasor.
Nadie podía comprender cómo alguien había resistido un ataque de toda la potencia de un monstruo de 9º nivel cuando, de repente, una sombra apareció detrás del invasor. Ainz le había dado al jefe del piso la señal para usar su ataque más poderoso contra el líder actual de la invasión. Tal como lo había esperado, fue lo suficientemente llamativo como para atraer la atención de todos hacia él. Le sorprendió ver que el líder de la invasión era un vampiro con niveles de mago. Tenía que eliminarlo rápidamente. Por el momento, solo era nivel 70, pero con su interferencia, era probable que se hiciera más fuerte. Ainz desactivó a Incognoscible Perfecto y se colocó detrás de él. Activó a Guerrero Perfecto y, empuñando la enorme espada negra que había creado junto con su armadura, se preparó para atacar. La velocidad de Ainz se disparó en el momento en que el Guerrero Perfecto entró en acción. Como un borrón, la espada atravesó la espalda del vampiro. La sangre se derramó por toda la zona, salpicando su armadura. Ainz levantó su segunda espada para rematar, pero al perder el factor sorpresa, el monstruo logró reaccionar a tiempo y lanzar un hechizo. La esfera de sangre se abrió, formando una barrera frente a él. Ainz casi se rió del intento. Un hechizo defensivo de ese nivel, que ni siquiera había sido maximizado, era una broma contra las estadísticas de un guerrero de nivel 104. La espada atravesó la barrera como una cuchilla al rojo vivo cortando mantequilla. Al desplomarse, reveló el cuerpo del vampiro. Ainz se abalanzó sobre él y, con una patada en el estómago, lo lanzó como una bala de cañón hacia la plaza de la ciudad. Los ojos de los dioses reunidos se abrieron de par en par, conmocionados. Para ellos, desde el momento en que un Deus lanzó su espadazo hasta el instante en que el líder invasor se estrelló contra el suelo como un meteorito ante sus ojos, solo habían transcurrido un par de segundos. Se produjo una segunda explosión que esparció polvo y escombros por el aire. Cuando la nube de polvo comenzó a despejarse, la figura de Ainz apareció a la vista. Un caballero de doble empuñadura, ataviado con una armadura oscura con ribetes dorados que le cubría el cuerpo por completo. Su capa carmesí ondeaba al viento, otorgando una aura heroica y majestuosa a cada uno de sus movimientos. Los instintos de Estia le gritaban, advirtiéndole de algo profundamente anormal. Aún así, miró a Loki y Freya. ¿Es uno de los tuyos? Ambas diosas la ignoraron, dejando claro que no tenían nada que ver con él. Por su parte, Freya no podía apartar los ojos de él. Cuando intentó ver el alma del caballero, por un instante no vio más que oscuridad pura, tan vil y retorcida que se había vuelto completamente negra, como carbón quemado. ¿Qué clase de actos o pensamientos malvados debe acarrear un mortal para manchar su alma tan completamente? ¿Cuán monstruoso debe ser su karma? Pero, al mirar más de cerca, se tragó su primera impresión. Esa oscuridad, que no dejaba escapar ni un rayo de luz, era solo una fina capa que cubría los verdaderos colores de su alma. Un alma que no habría llamado la atención de Freya al principio, de no ser por su extraña naturaleza. Era simple, imperfecta como cualquier otra. Imperfecta, pero increíblemente natural. En conjunto, era algo que la cautivó. Sin dudarlo, la colocó entre sus almas favoritas. Entonces, volvió la mirada hacia el alma del invasor. Al igual que las de los demás invasores, era de un gris apagado e insípido, carente por completo de belleza, lo que la desanimó. Ainz alzó su espada hacia el vampiro, que aún no había logrado ponerse de pie. Apuntó y la levantó por encima del hombro, listo para lanzarla como una lanza y aplastar la cabeza de la criatura. No podía usar esencia vital en su estado de guerrero perfecto, pero calculó que un golpe más sería suficiente. Con la muerte del líder de la invasión, todo habría terminado. Desafortunadamente para Ainz, era demasiado lento. Como un torrente, algo brotó del cuerpo casi sin vida del vampiro. La luz se desvaneció. Sobre ellos, el cielo se oscureció y enormes grietas, como las de aquella mañana, empezaron a formarse de nuevo. Hermes, oculto bajo el yelmo de Hades, no pudo evitar una mueca. Las cosas iban de mal en peor. No solo alguien había intervenido para reclamar el papel de héroe después de que ya había sido desempeñado, sino que, como algunos otros dioses, poseía cierta habilidad, una que, incluso con su arcano sellado, todavía se revelaba ocasionalmente. Fue como un sexto sentido. Esa era la razón por la que podía permitirse el lujo de ser tan imprudente en sus acciones. Y ahora le estaba gritando. Algo muy malo estaba por suceder. En su palma se agitaban las brasas de la llama sagrada. Se debatió consigo mismo si era razonable usarlo, pero en el fondo, siempre supo la respuesta.
Se disculparía con Estia más tarde, incluso si eso significaba arrodillarse ante ella con la cabeza pegada al suelo, incluso si eso significaba perder toda la confianza que había construido con su familia. Sabía, sin lugar a dudas, que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. Bueno, de ahora en adelante, las actualizaciones serán más lentas. Me he quedado sin capítulos preescritos. Como algunos habrán notado, el inglés no es mi lengua materna, así que podría haber algunos errores de traducción aquí y allá. Adoro ambas novelas y, si bien no me considero un experto en ninguna de ellas, he profundizado mucho en ambos mundos desde que comencé a escribir. También disfruto leyendo fanfics, y ambas historias me han inspirado mucho. Aunque todavía no entiendo por qué tantos crossovers intentan emparejar a Belle con Shaltear, no solo aquí, sino también en Wattpad. Esa relación nunca me ha parecido muy lógica. Aún así, gracias a todos por leer y dejar sus comentarios. Lo escuchaste en el estanque de novelas.